Lección número 1. Espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, debemos entender qué significa esta palabra, entendiendo su origen. Etimológicamente, la palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa soplo de aire o soplo animador. La palabra espiritualidad proviene de spiritualis, que es una traducción de la palabra griega neumáticos. En griego, neuma significa vivir desde el espíritu o estar lleno de espíritus, es decir, vivir a partir de la fuente del espíritu. En un sentido amplio, significa la condición de espiritualidad o la condición espiritual. En ese sentido, se refiere a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu. Esto implica la necesidad de experimentar estados de bienestar de su ser, y esta práctica se entiende a sí mismo como una virtud. En cierto sentido, es posible hablar de prácticas espirituales sin estar específicamente bajo lo que habitualmente consideramos una religión organizada, aunque generalmente no dejan de ser prácticas tradicionales. El espíritu, entonces, es un concepto que alude a una fuerza no perceptible por los habituales 5 sentidos. Pues, como mencionamos, el espíritu es el soplo de aire, el principio de vida, y que su práctica se vuelve virtud. En el occidente se relacionó habitualmente el término con doctrinas y prácticas religiosas, especialmente desde la relación entre el ser humano y un ser superior, o Dios, basadas en la salvación. Sin embargo, existen otros estilos o formas de vida relacionadas con la espiritualidad y sus prácticas que buscan, por ejemplo, la liberación. Otros enfoques también tienen que ver con la iniciación y el rito. Pero para tener más claro qué es la espiritualidad y cómo las culturas antiguas vincularon esta búsqueda con sus creencias, debemos definir el término religión. El término religión, del latín religio, puede definirse como un sistema o conjunto cultural de creencias, usos y costumbres, comportamientos y prácticas, cosmovisiones, códigos morales y organización social que relaciona la humanidad a una categoría existencial. De hecho, a lo largo de la evolución e historia humana, han sido muchas las religiones que han creado narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. Y estas se han conformado a partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, basados en elementos como tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, fe, experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones, etc. Entonces, en el terreno de las creencias religiosas, podemos hacer una diferenciación general en 2 grandes grupos: la espiritualidad basada en más de un dios o politeísmo, o en un solo dios o monoteísmo. De hecho, dejando de lado las religiones del libro, existe otro grupo donde el ser humano se comunica con los espíritus que se encuentran en la naturaleza. A esta forma de entender el mundo espiritual se le llama animismo,
donde el ritual chamánico cumple un factor muy importante. Estas deidades pueden ser tanto animales como elementos de la naturaleza. No obstante, tanto el teísmo, deísmo como el animismo a veces se mezclan. Tenemos, por ejemplo, la cultura egipcia, donde existen dioses mitad humanos y mitad animales como Anubis, o dioses que representan a astros como el gran dios Amón, que se asoció en los primeros reinos egipcios al viento para luego fusionarse con el sol. No obstante, en esta época de ciencia y descubrimiento, hemos llegado a saber que el monoteísmo judío tiene una antigüedad de solo 3 milenios como mucho. De hecho, el cambio al monoteísmo tuvo lugar después del exilio del pueblo hebreo en Babilonia a mediados del primer milenio antes de Cristo, y por lo tanto tiene una historia de quizás solo 2500 años. En cambio, el politeísmo estuvo en pleno apogeo en el reino sumerio hace 3000 años antes de Cristo. Además, el politeísmo formaba la base del pensamiento religioso de los acadios, babilonios, asirios, persas, hititas, egipcios, cananeos y hebreos primitivos o protohebreos durante la era antigua. La primera religión de los pueblos indoeuropeos también era politeísta, reconociendo un panteón de dioses, y esta proto-religión iría convirtiéndose en las grandes religiones europeas de la antigüedad como la greco-romana y la germánica. Todas estas tradiciones politeístas habían existido durante milenios antes al nacimiento del monoteísmo y siguieron vivas en los corazones de los pueblos gentiles por siglos hasta que el monoteísmo, invento judío, fue adoptado por el Estado de Roma en la antigüedad y comenzó su embate encarnizado contra todas las religiones ancestrales del pueblo europeo. Desde entonces, todo recuerdo politeísta fue arrojado al abismo del olvido y el mundo entero cayó en las garras de la nueva cosmovisión monoteísta, recibiendo una era de oscurantismo. En esa época monoteizada, la gente tenía muy pocas opciones. En la época medieval, por ejemplo, la creencia en el Dios de la Iglesia Católica era obligatoria. La Santa Inquisición no era muy simpática con los herejes, que incluían infieles creyentes de cultos paganos, politeístas, gnósticos y ocultistas. Afortunadamente, en épocas siguientes no era tan duro como antes, pero todavía la gente común y corriente carecía de opciones y al parecer los únicos caminos disponibles para ellos eran el monoteísmo bíblico, como catolicismo, protestantismo, etc., el deísmo, que es la creencia en un Dios no intervencionista indefinido, o el darwinismo naturalista. Sin embargo, ahora, con las religiones más antiguas ya redescubiertas y sus textos literarios ya recuperados, tenemos un buen conocimiento del politeísmo prebíblico original y por lo tanto tenemos la posibilidad de saber su concepción sobre la creación.